Mark Levin, un conocido comentarista conservador, ha agitado recientemente el mundo político al revelar lo que él afirma ser el mayor secreto del gobierno de sobre cómo se controla realmente a los presidentes. Esta impactante revelación, resultado de años de debates políticos, discusiones y especulaciones, nos da una mirada a los complejos mecanismos internos del gobierno estadounidense. Las afirmaciones de Levin no solo plantean preguntas sobre la integridad de la presidencia, sino que también desafían toda la estructura de la democracia estadounidense. Toda esta situación, llena de intriga, apunta a un mecanismo oculto dentro del gobierno que, según Levin, ha sido creado para influir y controlar el cargo más alto del país. Las implicaciones de lo que dice van mucho más allá de la administración actual, sacudiendo los mismos cimientos de cómo los estadounidenses ven a su gobierno. Antes de profundizar, no olvides dar like y suscribirte para más noticias exclusivas. En el centro de la exposición de Levin está la idea de que, una vez que los presidentes asumen el cargo, no son tan libres e independientes como se nos hace creer. Él sugiere que un grupo secreto de instituciones gubernamentales, agencias de inteligencia y élites poderosas tiene un gran peso en lo que hace el comandante en jefe. Si bien esta no es exactamente una teoría nueva en el mundo de las conspiraciones, la fuerte afirmación de Levin de que este control está profundamente arraigado en el gobierno de realmente pone la idea en un enfoque más claro. Lo que hace que su revelación se destaque es que no solo recicla viejas sospechas. En cambio, ofrece un relato detallado que parece conectar diversas acciones, decisiones y eventos a lo largo de los años en una historia clara. Levin habla de este sistema secreto que se basa realmente en agencias de inteligencia como la CIA, el FBI y la NSA. Estas organizaciones fueron creadas para proteger nuestra seguridad nacional, pero ahora se afirma que en realidad están interfiriendo con la manera en que los presidentes toman decisiones. Recopilan una gran cantidad de información, no solo sobre amenazas extranjeras, sino también sobre el propio presidente. Al utilizar todos estos datos, estas agencias pueden influir o incluso controlar lo que sale de la Casa Blanca. Levin llama a esto una estrangulación del Estado profundo, lo que básicamente significa que, sin importar quién sea elegido, el presidente está obligado a seguir una cierta agenda. La postura de Levin sugiere que existe todo un sistema de chantaje y coerción en marcha. Insinúa que tanto los presidentes pasados como los actuales se ven afectados por información sensible y potencialmente dañina sobre sus vidas personales o carreras políticas. Esta información se mantiene segura en las bóvedas de las agencias de inteligencia y se utiliza como medio de presión. Si un presidente se desvía del guión o intenta impulsar políticas que no se alinean con los intereses del Estado profundo, estos datos pueden ser usados para devolverlo al camino correcto, a veces de manera sutil y otras veces no tanto. Levin argumenta que, a lo largo de los años, las agencias de inteligencia y algunos actores políticos han perfeccionado este enfoque de control suave, asegurándose de que los presidentes se mantengan en línea sin necesidad de escándalos o dramas importantes. Esto plantea serias preguntas sobre cuánta libertad tiene realmente un presidente y cómo es el poder en el gobierno de Si pueden ser controlados de esta manera, te hace cuestionar todo el proceso democrático. ¿Cuál es el sentido de votar si la persona que gana es solo una marioneta? El argumento de Levin sugiere que los votantes podrían estar eligiendo figuras decorativas en lugar de verdaderos líderes. Sabes, las políticas que los presidentes impulsan y ponen en marcha no son realmente de ellos. En realidad, provienen de algunas élites ocultas que mueven los hilos tras bambalinas. Levin nos da una visión bastante sombría de un proceso democrático que ha sido tomado por unos pocos poderosos, dejando al público estadounidense en gran medida ajeno a quien está realmente a cargo. Si lo que Levin dice es correcto,
significa que cosas como la política exterior estadounidense, las leyes nacionales e incluso las grandes decisiones sobre la guerra y la paz están siendo manejadas por personas no elegidas que operan tras puertas cerradas. Estas personas, que no tienen que rendir cuentas al público, pueden realmente dirigir el curso de la historia de los EE. Las afirmaciones de Levin reavivan esas preocupaciones de larga data de que el gobierno estadounidense está siendo dirigido por una red de personas influyentes que usan la presidencia como una marioneta para sus propias agendas. Es un pensamiento bastante inquietante. El puesto más poderoso del mundo podría no ser realmente tan poderoso, sino simplemente un peón en un juego más grande jugado por aquellos que se esconden en las sombras. Levin también habla sobre cómo los medios encajan en todo este sistema de control. La prensa dominante, que suele considerarse el cuarto poder, también estaría involucrada en esto. Argumenta que los medios tienen un papel de dos partes. Primero, ayudan a crear y difundir la narrativa aceptada, y segundo, silencian cualquier voz o historia que pueda revelar la influencia oculta sobre la presidencia. Levin afirma que los medios de comunicación han sido utilizados por estas élites para moldear la opinión pública y fabricar consenso. Señala cómo las principales organizaciones de noticias tienden a estar en sintonía sobre temas importantes como la guerra, las relaciones internacionales e incluso la vigilancia interna, lo cual ve como una prueba de esta colusión. Cree que quien controla la narrativa controla la opinión pública y, por lo tanto, termina controlando también al presidente. Una de las cosas más impactantes que menciona Levin es cuán antiguo es supuestamente este sistema de control. No está diciendo que sea algo nuevo. Ha estado gestándose durante décadas, tal vez incluso más tiempo. Menciona algunos momentos bastante significativos en la historia de Estados Unidos, como el caso de los Contras, el asesinato de JFK, el escándalo de Watergate e incluso algunos de los desastres políticos más recientes. Levin argumenta que estos eventos, que a menudo se descartan como simples incidentes aleatorios o la obra de unos pocos individuos deshonestos, son en realidad parte de un plan más amplio para mantener el control sobre la presidencia. Según él, estos momentos clave muestran un sistema que se reactiva cuando es necesario para mantener las cosas como están. Cree que los presidentes no pueden actuar realmente por su cuenta debido a todas las capas dentro del gobierno federal. Levin describe una estructura burocrática complicada que es muy difícil de desmantelar para cualquier presidente. Los burócratas de carrera, que están en cierto modo protegidos del juego político, a menudo terminan teniendo más influencia en cómo se desarrollan las cosas que los propios funcionarios electos. Los llama una especie de gobierno permanente, a menudo denominado Estado Profundo, que permanece sin importar quién esté en la Casa Blanca y mantiene las políticas consistentes, sin importar quién esté al mando. Parece que el presidente es solo una figura decorativa temporal, alguien que puede cambiar el mensaje o la imagen, pero que realmente está limitado por esta enorme red de burócratas y funcionarios que son más leales a sus propios intereses que a lo que el presidente quiere hacer. Además, Levin añade otro giro al mencionar intereses extranjeros. Insinúa que parte del control sobre los presidentes de EE.UU podría venir de fuentes externas, como gobiernos extranjeros o grandes empresas multinacionales. Levin señala cómo los líderes estadounidenses a menudo se enredan con entidades extranjeras y cómo estas conexiones pueden ser utilizadas para manipular sus políticas. Por ejemplo, grandes corporaciones con intereses globales pueden influir en cosas como acuerdos comerciales, acciones militares o sanciones económicas. Sugiere que algunos presidentes, sin importar lo que digan públicamente, podrían terminar actuando más a favor de potencias extranjeras que en el mejor interés del pueblo estadounidense, gracias a la presión o incentivos financieros detrás de escena. Esto añade un nivel de complejidad completamente nuevo a la ya complicada situación que describe Levin.
también aborda la presión psicológica y emocional que este sistema impone sobre los presidentes. Aunque solemos pensar en la presidencia como un puesto de gran poder y prestigio, Levin argumenta que quienes ocupan el cargo pueden sentirse realmente aislados, presionados e incluso asustados. Describe la pesada carga emocional y mental de tener que navegar en una red constante de manipulación, donde cada movimiento que hacen está bajo el microscopio y podría volverse en su contra. Los presidentes pueden empezar con grandes sueños para el país, pero Levin dice que rápidamente se dan cuenta de los límites de su poder. Este sentimiento de estar atrapados, según él, es la razón por la que muchos presidentes dejan el cargo luciendo más viejos y agotados. Equilibrar las demandas de liderar la nación, mientras lidian con las fuerzas ocultas que intentan controlarlos, puede afectar gravemente su salud mental. A pesar de este panorama tan sombrío que pinta Levin, insinúa que hay momentos en los que los presidentes intentan resistir este sistema de control. Comparte historias de líderes que han intentado hacer cambios audaces que desafían la norma, solo para enfrentar una fuerte oposición desde dentro del gobierno y los medios. Aunque algunos de estos esfuerzos son aplastados o diluidos, Levin sugiere que el mero acto de resistir muestra la tensión entre el presidente electo y los poderes establecidos que quieren mantener las cosas como están. Estos momentos, aunque raros, nos dan un vistazo de cómo podría ser la presidencia sin todas esas influencias ocultas. Las ideas de Levin nos dejan con muchas más preguntas que respuestas. Si la presidencia realmente está siendo controlada por un gobierno en la sombra, ¿qué significa eso para la democracia estadounidense en el futuro? ¿Podemos desmantelar este sistema de control, o está demasiado arraigado para cambiar? El exposé de Levin no nos da respuestas claras, pero definitivamente destaca la magnitud del problema. Nos empuja a replantearnos lo que sabemos sobre el poder, la democracia y cómo funciona nuestro gobierno. Algunas personas podrían descartar las afirmaciones de Levin como meras divagaciones paranoicas o teorías conspirativas, pero otros probablemente las verán como la prueba de lo que siempre han sospechado sobre la política estadounidense: las sorprendentes revelaciones de Levin sobre cómo podrían estar controlados los presidentes de EU han generado mucho debate, y es fácil ver por qué. Aunque sus puntos iniciales son bastante alarmantes, los problemas más profundos que rodean este supuesto sistema de control, quién está detrás de él, y lo que podría significar para el futuro merecen un análisis, especialmente si se considera que el cargo más alto del país podría estar siendo manipulado. Las declaraciones de Levin nos hacen reflexionar sobre los efectos más amplios en nuestra identidad nacional, las relaciones internacionales, y cómo podría ser el liderazgo de EU en el futuro. Un punto importante que merece más atención es la idea de que este control podría ir más allá de la presidencia. Aunque Levin se centra principalmente en el presidente, sus afirmaciones insinúan que todo el sistema gubernamental podría estar envuelto en esta influencia y presión. Si las agencias de inteligencia y las élites poderosas realmente tienen un control tan fuerte sobre el presidente, te hace preguntarte si otras partes del gobierno, como el Congreso y los tribunales, también sienten esa misma presión. Los miembros del Congreso tienen mucho poder cuando se trata de crear leyes y dar forma a políticas que afectan todo, desde nuestras vidas cotidianas hasta los asuntos internacionales. Las revelaciones de Levin plantean una pregunta bastante inquietante. Si el presidente puede ser manipulado, ¿qué pasa con los legisladores? ¿Podrían estar siendo influenciados detrás de escena? Claro, la presidencia es el rol político más visible y poderoso, pero si más que solo la rama ejecutiva está comprometida, podría alterar gravemente los controles y equilibrios que se supone deben mantener el poder bajo control. Las revelaciones de Levin insinúan un problema mayor, donde nuestras instituciones democráticas podrían estar siendo erosionadas, con funcionarios clave en todos los niveles del gobierno, posiblemente siendo presionados, chantajeados o tentados a promover ciertas agendas.
Esto plantea serias preguntas sobre el sistema legal, especialmente el poder judicial, y lo vulnerable que podría ser a la influencia externa. Generalmente pensamos en el poder judicial como el juez imparcial y justo de la justicia, pero si el presidente y el Congreso pueden ser manipulados, no es difícil ver cómo los tribunales también podrían ser influenciados. Las afirmaciones de Levin nos hacen preguntarnos si las decisiones tomadas por la Corte Suprema de EU, que tienen un enorme impacto en nuestras leyes y en cómo interpretamos la Constitución, son realmente libres de presiones externas. Si los jueces y magistrados pueden ser influenciados o coaccionados, eso representa un gran problema para el Estado de Derecho. Todo el sistema legal se supone que está construido sobre la equidad, la igualdad y la justicia. Pero las afirmaciones de Levin sugieren que estos principios fundamentales podrían estar en riesgo, abriendo la puerta para que fuerzas externas dirijan la ley de maneras que beneficien solo a unos pocos electos. Esto nos hace replantearnos lo que realmente creemos sobre la integridad del sistema político estadounidense en su conjunto. Una presidencia controlada no sería un acto en solitario. Necesitaría toda una red de colusión y manipulación a través de diferentes ramas del gobierno. Esto plantea la inquietante idea de que podría haber un esfuerzo masivo y coordinado para mantener las cosas funcionando de una manera que beneficie solo a un pequeño grupo de élites poderosas. La idea de una conspiración tan profunda es bastante perturbadora, insinuando que las instituciones democráticas en las que hemos confiado durante tanto tiempo podrían ser solo fachadas para algo mucho más poderoso y oculto. Las afirmaciones de Levin realmente tienen un efecto dominó que va más allá de los Estados Unidos. Dado que América es un jugador importante en el escenario mundial, tiene un impacto enorme en los asuntos globales. La forma en que Estados Unidos maneja su política exterior puede influir en todo, desde acuerdos comerciales hasta acciones militares. Si el presidente está siendo influenciado por un grupo oculto, entonces la política exterior estadounidense podría no reflejar lo que realmente quiere el pueblo estadounidense o incluso tener sentido desde un punto de vista estratégico. En su lugar, podría tratarse de lo que una pequeña y poderosa élite quiere, trabajando tras bambalinas. Las implicaciones de esto son bastante asombrosas, ya que sugiere que decisiones sobre guerra, paz y alianzas internacionales se están tomando sin que el público sepa realmente lo que está ocurriendo. Considera todas las acciones militares en las que EU se ha involucrado a lo largo de los años, como la guerra de Vietnam o las invasiones de Irak y Afganistán. A menudo escuchamos que estos conflictos se presentan como necesarios para la seguridad nacional o como esfuerzos para promover la democracia. Pero las revelaciones de Levin nos hacen preguntarnos si esas razones son realmente legítimas o solo una fachada para algo más, como servir los intereses de quienes manejan los hilos tras el telón. Si las decisiones militares no se toman para mantener al país seguro, sino para impulsar las agendas de estos jugadores ocultos, podría explicar por qué algunas guerras parecen prolongarse eternamente, sin mucho beneficio para EU o sus ciudadanos. Podría ser que estos conflictos prolongados estén más relacionados con ganancias financieras o políticas que no resisten un escrutinio público. Además, las afirmaciones de Levin nos ofrecen una nueva perspectiva sobre cómo EU interactúa con sus amigos y enemigos. Las complicadas alianzas que EU tiene con países como el Reino Unido, Israel y Japón, así como las tensas relaciones con lugares como Rusia, China e Irán, podrían estar influenciadas por estas fuerzas ocultas. La sugerencia de Levin de que intereses extranjeros podrían estar manipulando al presidente de EU es bastante alarmante. Nos hace preguntarnos si las acciones de América en el escenario global están realmente siendo influenciadas por otros países, en lugar de basarse en lo que es mejor para EU. Si ese es el caso,
entonces nuestra política exterior podría ser solo una fachada para algunos poderosos élites globales que tienen sus propias agendas vinculadas a ciertas alianzas o conflictos. Mira las sanciones económicas que imponemos a varios países o los acuerdos comerciales que hacemos. Estas decisiones tienen un impacto enorme en los mercados globales, pero podrían no ser tan independientes como pensamos. Si Levin tiene razón, entonces las sanciones, los acuerdos comerciales y la diplomacia internacional podrían ser herramientas para que esta élite oculta manipule las cosas a su favor. La idea de que un pequeño grupo podría estar controlando los movimientos económicos y diplomáticos de América es bastante inquietante. Podría explicar por qué algunas políticas se mantienen incluso cuando mucha gente está en contra de ellas o claramente no están funcionando. Las revelaciones de Levin también nos hacen replantearnos lo que realmente hace el presidente en términos de política interna. Generalmente, vemos al presidente como la figura principal que da forma a las leyes en todo, desde la atención médica hasta la educación y la economía. Pero si el presidente está siendo controlado, como afirma Levin, entonces esas políticas podrían no reflejar lo que el pueblo realmente quiere o incluso en lo que cree el presidente. En cambio, podrían estar dictadas por los intereses de esas élites que manejan los hilos. Esto plantea grandes preguntas sobre las promesas políticas y las campañas presidenciales. Si los presidentes saben que tienen una libertad limitada para actuar, ¿cómo pueden prometer honestamente impulsar ciertas políticas una vez en el cargo? La perspectiva de Levin sugiere que muchas promesas de campaña podrían ser solo palabras vacías destinadas a ganar votos, sin la intención real de llevarse a cabo. Además, la idea de que la política interna podría estar influenciada de esta manera nos lleva a pensar que sectores enteros de la economía estadounidense, como la atención médica, la educación y la energía, están siendo manipulados para beneficiar a estos intereses ocultos. Por ejemplo, el sistema de salud de EEUU es uno de los más caros y complicados del mundo, y ha sido un tema candente en las discusiones políticas durante mucho tiempo. Las revelaciones de Levin nos hacen preguntarnos si los problemas con la reforma del sistema de salud realmente se deben a diferencias de opinión sobre políticas, o si simplemente son intereses poderosos, especialmente en las industrias farmacéutica y de seguros, tratando de proteger sus propias agendas. El sector energético está en la misma situación. Es crucial para la economía y la seguridad nacional de EEU, pero también podría estar influenciado por estas fuerzas ocultas que priorizan sus ganancias por encima del bienestar público. Los puntos de Levin también nos hacen reflexionar sobre lo que realmente significa el liderazgo. Si el presidente está siendo controlado, entonces las cualidades que usualmente admiramos en los líderes, como el coraje, la visión y la independencia, podrían ya no importar. Esto convierte la presidencia en un rol donde la sumisión es clave, en lugar de un verdadero liderazgo. Los presidentes que se opongan a este control podrían terminar marginados, saboteados o incluso destituidos por escándalos o un juicio político. Esto plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de los líderes políticos que intenten salirse de este sistema. Levin sugiere que los presidentes que quieren ser independientes podrían enfrentar represalias, lo que podría explicar algunos de los líos políticos y crisis que hemos visto en varias administraciones a lo largo de los años. Además, las afirmaciones de Levin nos llevan a replantearnos qué es realmente la democracia. EEU siempre ha presumido de ser un ejemplo brillante de democracia, donde el pueblo elige a sus líderes a través de elecciones justas. Pero si los presidentes realmente están siendo controlados como dice Levin, todo ese proceso democrático parece una farsa. Las elecciones no serían sobre elegir a alguien que realmente represente lo que quiere el pueblo. En su lugar, se trataría solo de escoger a una figura que sigue la agenda trazada por las élites. Esto realmente pone en duda la idea de un gobierno democrático, ¿no? Hace parecer que las decisiones reales se están tomando a puertas cerradas,
lejos de la vista del público. Si las afirmaciones de Levin son ciertas, entonces parece que el pueblo estadounidense ha sido engañado haciéndoles creer que tienen voz en la democracia, cuando en realidad sus votos podrían no significar mucho. Eso podría alterar gravemente la participación de los votantes, el activismo político y la confianza en el gobierno. Si la gente comienza a creer que sus votos no importan, podrían simplemente desconectarse de la escena política, lo que llevaría a una menor participación electoral, más apatía e incluso a cierta agitación civil. Si las revelaciones de Levin ganan fuerza, podríamos ver una crisis importante de confianza en la democracia estadounidense, con gente pidiendo un cambio o una reforma real. Es interesante pensar que tanto el Partido Demócrata como el Republicano, aunque parecen enfrentarse en temas como impuestos, salud y políticas sociales, podrían en realidad estar promoviendo la misma agenda oculta. Las revelaciones de Levin podrían significar que los grandes debates políticos que tenemos, como izquierda contra derecha o liberal contra conservador, son solo distracciones de los problemas reales. Los partidos podrían parecer que están luchando por futuros diferentes, pero si ambos están siendo influenciados por los mismos poderes ocultos, entonces ninguno realmente está luchando por lo que el pueblo quiere. Esta idea cambia la forma en que vemos la lealtad partidaria y la división entre ideologías. Muchos votantes eligen un partido pensando que refleja sus valores e intereses. Pero si los presidentes de ambos lados están siendo manipulados por las mismas élites, ¿qué dice eso sobre las políticas que promueven? Implica que las plataformas partidarias son menos sobre un cambio real y más sobre mantener la ilusión de elección y democracia. ¿Sabes? La manera en que la gente se entusiasma con su partido político favorito podría estar basada en un truco. Mientras pensamos que las decisiones se toman abiertamente, resulta que los verdaderos actores del poder están tomando las decisiones detrás del telón para ambos lados. Esto no solo trata de la política partidista, se adentra en cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con nuestro gobierno. Levin realmente nos hace reflexionar. ¿Está la democracia estadounidense realmente escuchándonos? ¿O ha sido tomada por fuerzas ocultas que quieren mantener las cosas estables, incluso si eso significa dejar el verdadero compromiso democrático en el olvido? Si ese es el caso, entonces la sensación de muchos estadounidenses de tener voz en la política podría ser solo humo y espejos. Todo el espectáculo político, campañas, debates, elecciones, podría ser solo una distracción inteligente de dónde realmente reside el poder. Esto plantea preguntas serias sobre lo que sigue para los movimientos populistas en Recientemente, tanto los demócratas como los republicanos han visto un aumento en los grupos populistas que desafían al establishment. Tienes a personas como Bernie Sanders en la izquierda y Donald Trump en la derecha, que realmente han conectado con las frustraciones de mucha gente, actuando como si fueran forasteros listos para sacudir el sistema. Pero los puntos de Levin sugieren que incluso estos supuestos agentes de cambio podrían estar atrapados en las mismas viejas dinámicas de poder una vez que llegan al poder. Si los líderes que llegan prometiendo romper el sistema se encuentran bajo la influencia de estas élites ocultas, ¿qué oportunidad real tenemos para un cambio? La perspectiva de Levin implica que el control está tan profundamente arraigado que incluso los líderes más radicales se sentirán limitados una vez que lleguen a la Casa Blanca. Eso es difícil de aceptar para cualquiera que crea en el potencial de los movimientos populistas para lograr un cambio real. Te hace preguntarte si, sin importar cuánta energía y entusiasmo generen estos movimientos, el sistema es simplemente demasiado difícil de romper. La conversación va mucho más allá de la presidencia y se sumerge en cómo funciona todo el gobierno. Si hay élites manejando los hilos detrás de escena y manipulando el proceso político, tiene sentido que su influencia también alcance a importantes agencias gubernamentales. La enorme burocracia del gobierno de desde los organismos reguladores hasta los contratistas de defensa,
podría ser parte de esta misma red de control. Estas organizaciones, que tienen mucho poder para moldear políticas y hacer cumplir las leyes, podrían no ser tan neutrales o imparciales como creen que son. Toma el Departamento de Defensa, por ejemplo. Tiene uno de los presupuestos más grandes del gobierno federal y supervisa un ejército superpoderoso. Si las afirmaciones de Levin sobre el control presidencial son ciertas, entonces el complejo militar industrial podría ser un jugador importante en este juego de manipulación. Los contratistas de defensa, las agencias de inteligencia e incluso altos mandos militares podrían formar parte de esta red élite que asegura que los presidentes sigan una agenda establecida. Las implicaciones aquí son bastante alucinantes. Sugiere que las decisiones sobre la guerra, la paz y la seguridad nacional no solo se toman para mantener al país seguro, también podrían estar al servicio de las agendas ocultas de estas élites. Y no se trata solo del ejército. Agencias reguladoras como la Agencia de Protección Ambiental, EPA, o la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, también podrían estar involucradas. Estas agencias están encargadas de hacer cumplir leyes y regulaciones que afectan casi todas las áreas de la vida en Estados Unidos, desde el medio ambiente hasta las telecomunicaciones y las finanzas. Si están influenciadas por las mismas élites ocultas que controlan la presidencia, entonces sus decisiones podrían no ser realmente sobre el bien público, sino sobre lo que beneficia a quienes manejan los hilos. Esto podría explicar por qué ciertas industrias, como los combustibles fósiles o las telecomunicaciones, parecen mantener su poder e influencia, incluso cuando hay clamor público o evidencia científica que llama al cambio. Las ideas de Levin también sacan a relucir el tema más amplio de la vigilancia y la privacidad en el mundo actual. Si las agencias de inteligencia como la NSA forman parte del juego de control, como sugiere Levin, te hace preguntarte cómo están utilizando la vigilancia para mantener ese poder en jaque. En los últimos años, el gobierno de EU ha intensificado seriamente sus esfuerzos de vigilancia masiva, con la NSA recopilando toneladas de datos tanto sobre objetivos extranjeros como sobre ciudadanos estadounidenses. Todo este sistema de vigilancia podría ser una de las formas en que las élites vigilan y controlan no solo al presidente, sino también a toda la escena política e incluso al público en general. Eso es bastante preocupante para nuestras libertades civiles y derechos de privacidad. Si esta vigilancia no se utiliza realmente para la seguridad nacional, como a menudo se afirma, sino para mantener el control sobre el proceso político, va en contra de los valores fundamentales de libertad y autonomía sobre los que se fundó Estados Unidos. El punto de Levin sugiere que el estado de vigilancia no solo se trata de combatir el terrorismo o hacer cumplir la ley, también se trata de mantener a raya a los políticos y disidentes. Esto podría explicar por qué hay apoyo bipartidista para algunas medidas de vigilancia, incluso cuando mucha gente está en contra de ellas. Una de las cosas más inquietantes de las que habla Levin es que este sistema de control podría seguir alimentándose a sí mismo, lo que lo hace difícil de derribar o cambiar. ¿Sabes? Las personas que están a cargo de la presidencia y otras partes del gobierno han estado trabajando en su estrategia durante décadas, tal vez incluso más tiempo. Han construido un sistema que está muy arraigado, es difícil de detectar y casi imposible de derribar. Esto definitivamente plantea grandes preguntas sobre el futuro de la democracia estadounidense y si la gente común realmente puede recuperarla. Una consecuencia de las afirmaciones de Levin es que la gente podría volverse más cínica y desilusionada. Si los estadounidenses empiezan a pensar que su gobierno está totalmente controlado por élites secretas, podría llevar a que mucha gente simplemente se desconecte y deje de preocuparse por la política. La participación electoral, que ya es un problema en muchas elecciones, podría caer aún más a medida que la gente pierda la fe en la idea de que su voto realmente importa. Por otro lado,
Las revelaciones de Levin podrían encender algunos movimientos políticos intensos tanto en la izquierda como en la derecha, a medida que la gente comience a pedir grandes cambios en el sistema. Podríamos ver nuevos partidos o grupos políticos que rechacen tanto a los demócratas como a los republicanos como parte del problema. Estos movimientos podrían abogar por más transparencia y responsabilidad, tratando de desmantelar el control que se ha establecido. Pero, siendo sinceros, con lo profundo y complicado que es el sistema del que habla Levin, es difícil decir si estos movimientos realmente despegarían o si terminarían siendo absorbidos por el mismo caos que intentan combatir. Otra cosa a tener en cuenta es cómo las afirmaciones de Levin podrían afectar la forma en que se ve a Estados Unidos en todo el mundo. Si la gente ve al gobierno de EU como controlado por élites ocultas, podría dañar seriamente la credibilidad de Estados Unidos a nivel global. EU siempre se ha enorgullecido de ser un líder en democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. Pero si se percibe que nuestro propio gobierno está comprometido, será difícil promover esos valores en otros lugares. Esto incluso podría llevar a una disminución del poder blando de Estados Unidos, ya que otros países podrían empezar a cuestionar si EU debería tener un rol de liderazgo. Por cierto, si te gustó este video, dale un pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal. Nos encantaría saber tus opiniones en los comentarios sobre cómo crees que este secreto afectará la confianza pública en el gobierno. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.